Sabemos que nuestra existencia está contenida o genera una gran onda electromagnética. En esa pulsión-repulsión se crean 4 fuerzas, pero se unen en 2 grandes fuerzas contrarias. Las otras 2 serían intermediarias entre las 2. La fuerza que todo lo rige es el amor. Y da origen a todas las leyes físicas que conocemos. Y que rigen el funcionamiento del cuerpo biológico del ser humano, de los seres vivos y del planeta. Así, esta experiencia de la humanidad se divide en 4 tiempos: primavera, verano, otoño e invierno. La primavera. El primer tiempo donde se expande en una atípica libertad. Pues al no haber experiencia e información, hay ingenuidad, al mismo tiempo que hay una gran conexión con la gran conciencia origen. Pues no se ha caminado y aún no hay separación. Aquí se forma la mente consciente, pulsiones, emociones, pensamientos y acciones muy apegadas al origen, de gran pureza. Este periodo se conoce como paraíso celestial, conocido como el Edén, representando la edad de la niñez. El verano. El segundo periodo es cuando ya se comienza a separar del origen o gran conciencia, por el propio caminar de la experiencia. Y eso deriva en acciones incorrectas, pues están alejadas de lo que es. Es aquí que empieza a formarse la sombra o mente colectiva inconsciente. Todas las pulsiones, emociones, pensamientos y acciones densas, alejadas del amor origen o punto cero, vacío. En este periodo se llega al tope de la expansión de la experiencia. De esta especie de libertad para desplegar la experiencia propia, ya no hay más crecimiento. Aquí se consigue todo el avance y progreso que puede alcanzar una humanidad. Esto se conoce como paraíso terrenal o edad de juventud. El otoño. El tercer periodo o fase, es cuando llegamos a ese tope de crecimiento y se inicia el envejecimiento. Es la deconstrucción de la experiencia, una especie de tiempo hacia atrás, un rebobinado donde todo decae, muere. Comenzamos a padecer las acciones pasadas, a vivir los efectos de esa mente inconsciente o memoria de la experiencia pasada, pero la del comienzo, la que se generó en la edad de niñez, que es menos densa. Se manifiesta en nuestra realidad para que podamos sentir en nuestras propias carnes el error. Aprender que las acciones separadas nos alejan del amor y crean dolor a nosotros y a los demás. Comenzamos a vivir la corrección que nos lleva de vuelta al origen amor o punto cero. Es aquí, por tanto, cuando la mente inconsciente debe quedar integrada, haciéndonos responsables de nuestros errores, generando con ello una gran transformación. El problema del ser humano es que cuando se produce este punto de inflexión, que es la oportunidad de resarcirse de sus errores, de mirarse al espejo y ver su reflejo, que es la sombra o inconsciente, de matar al dragón, está entretenido en culpar a otros, en señalar a unos malos, desentendiéndose de toda responsabilidad, creyendo en su ignorancia que nada tiene que ver él mismo en ese caos que vive. Este tiempo se ha llamado purgatorio, o edad de la madurez. El crudo invierno. El cuarto y último tiempo es aquel donde se vive la parte de la sombra o inconsciente más denso. Es el tramo más duro de la experiencia. Son los tiempos del apocalipsis, o conocido también como la noche oscura del alma, ya que la parte más densa de este inconsciente se manifiesta en la realidad. Pero debido a la gran disonancia por la cual no fuimos capaces de matar al dragón, cuando tuvimos la oportunidad, nos hace huir hacia adelante, por cobardía y traición a nosotros mismos, que nos hace renegar la propia experiencia pasada. Precisamente esa es la causa de la deconstrucción, de la caída de una forma de vivir. Por lo que el propio caos nacido de este vivir, el inconsciente o gran sombra, nos lleva de vuelta al origen, a la muerte, al renacimiento de un nuevo ciclo. Podemos decir que somos engullidos por nuestra propia sombra, representado en ese Saturno que devora a sus hijos. Este periodo se ha llamado infierno o edad de senectud. Como hemos dicho, sabemos que todo es una fractalidad. Este mismo movimiento se da en todo lo contenido en esta existencia, a nivel de conjunto y a nivel individual de cada unidad de experimentación o ser vivo, y del propio planeta. Así observamos que la humanidad funciona como una gran pila,
un circuito eléctrico, regida por una polaridad que da lugar a dos mentes divididas. ¿Cómo se forman estas dos mentes a lo largo de la experiencia? Sabemos que esta experiencia es evolución, vida en sí misma. Por tanto, los inicios no comienzan cuando empezamos a ser humanos propiamente dicho, sino desde que la especie humana aparece en la existencia hace miles de millones de años atrás. Desde que comenzamos a ser un ser vivo más simple, hongo, bacteria, etc., hasta el presente. Todo ese recorrido se almacena en la memoria o mente colectiva de la especie humana. El comienzo del inicio de la experiencia en realidad es compartido por todos los seres sintientes, formando una gran mente colectiva que nos conecta. La mente inconsciente contendrá las pulsiones, emociones, pensamientos y acciones densas, separadas del origen amor. Como en un recipiente cuyo interior lo más pesado se deposita abajo, en el fondo o nivel primario, formando la mente del pasado. Y por el contrario, en la mente consciente se guardarán todas las pulsiones, emociones, pensamientos y acciones menos alejadas del origen. Más sutiles, menos pesadas, en el ejemplo del recipiente quedaría en la parte de arriba, por eso forma la mente del futuro. Podemos observar que la mente consciente es más pequeña que el inconsciente. Porque la humanidad tiene menos experiencia en emociones y pensamientos sutiles y acciones correctas. ¿Cómo se manifiestan estas dos mentes en nuestra realidad? Nuestra realidad se divide en 4 fuerzas, que realmente son 2 principales. Activa y otra pasiva, las otras son intermedias entre estas. Este hecho hace que la humanidad se divida principalmente en 2 formas muy diferentes de vivir la experiencia, formando 2 pirámides contrapuestas, una representa el poder y otra la esclavitud. Los que forman la fuerza activa son el conjunto de seres humanos que tienen la oportunidad de desplegar la experiencia, porque su abanico de posibilidades y puertas para abrir es muchísimo mayor. Son los que crean la experiencia, manifiestan la realidad que vivimos, dirigen. Son dominados por el hemisferio izquierdo, la razón, el materialismo, el intelecto y también por la mente inconsciente de experiencias pasadas. Ellos son los que manifiestan la sombra, el inconsciente de la humanidad para que sea experimentada y transmutada. Pero ellos solo lo manifiestan, no lo sufren. Representan esa edad de juventud de la humanidad. Los que hacen posible el crecimiento, el progreso. Ellos viven el paraíso, la parte amable de la experiencia. Pero al ser el grupo de la parte activa a los que se les da el papel de manifestar la sombra acumulada de la propia experiencia humana, este grupo se etiqueta como el mal, haciéndolos culpables de nuestro sufrimiento y del caos en el cual la humanidad está sumida. Por el contrario, la parte pasiva sufre la manifestación de esa mente inconsciente que crea la parte activa. Así ellos no generan realidad, la sufren. Representan la edad de madurez y senectud de la humanidad. Viven el llamado purgatorio e infierno, para que esa sombra de inconsciencia al ser vivida y sufrida en propias carnes sea integrada y transmutada. Todo se vive en este plano de existencia, no hay dimensiones, no hay ascensión a ninguna dimensión. Hay un espacio-tiempo recorrido, una información acumulada, y eso nos devuelve que la realidad que vivimos vaya transformándose. Por tanto, no hay entidades que manipulan a este grupo de poder. Digamos que estamos influenciados por nosotros mismos en un pasado o futuro. Para bien o para mal. La parte activa está regida por el inconsciente o pasado. La parte pasiva está regida por el consciente o futuro. Estando la humanidad en medio de estos polos opuestos. Es por todo ello que debemos saber el funcionamiento de este gran juego. Y dejar de vivir condicionados por un polo positivo o negativo. Salir de estar dirigidos por esta mente colectiva dividida, ser capaces de tomar la verdad que se guarda en nosotros. No hay ningún mal culpable de nuestros males. Somos nosotros mismos, la acumulación de nuestra experiencia pasada, de nuestros errores y nuestros logros.
de nuestros patrones mentales pasados, de nuestros sistemas de creencias grabados a fuego, todas las programaciones y los traumas vividos. Siendo capaces de mirarnos en ese gran espejo que son los otros, el mal. Reconocernos y perdonarnos a nosotros mismos, los errores pasados, e integrar y transmutar esa enorme sombra. Si somos capaces de hacerlo, nos llevará al origen amor.0. A una existencia en plenitud y justicia. Si no logramos vencer esta última pantalla de juego, nuestra propia sombra nos engullirá, nos llevará a la muerte. Y a un nuevo comienzo, una nueva humanidad a la cual se le dará la oportunidad también de volver a intentarlo.